Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes en este su programa Futuro en Acción. Estamos haciendo un programa pregrabado. Tenemos conectado a la distancia, estamos todos en Ecuador, pero estamos conectados a la distancia vía Zoom con Javier Gutiérrez, quien dirige la misión Alianza Noruega en su capítulo Ecuador, y con Ariana García, que nos visita desde Oslo. Ella es de origen mexicano, pero ella trabaja en la sede de Misión Alianza Noruega en Oslo y se encarga de las alianzas internacionales, y ya nos contará un poco sobre lo que ella hace. Y en esa línea, Javier, para la gente que ya contigo hemos conversado antes en programas anteriores, pero para la gente que no ha escuchado lo que ustedes hacen, a pesar de que tienen una presencia muy grande de muchas décadas aquí en la ciudad de Guayaquil. Quisiera que nos cuentes qué es lo que hace Misión Alianza, cuándo nace, cómo nace y cuál ha sido un poco la trayectoria del trabajo de ustedes. Claro que sí, con mucho gusto, Giovanni. Gracias por el espacio nuevamente. Ariana, buenas tardes. Bueno, efectivamente, Misión Alianza es una organización que nace con el apoyo de unos misioneros noruegos en el año de 1994. Estoy hablando particularmente de Ecuador, ¿no? Porque a nivel global tiene otra trayectoria y una historia mucho más larga desde el año 1901 en China. Pero en el caso ecuatoriano, en el año de 1994, un grupo de misioneros noruegos visitaron Ecuador, visitaron Guayaquil y decidieron llevar adelante, ejecutar programas y proyectos que ayuden a mejorar condiciones de vida en zonas que en ese momento, recordarás Giovanni, se las llamaba zonas urbano-marginales. En ese entonces era el concepto que se manejaba de territorios excluidos que venían pues de zonas rurales empobrecidas a las grandes ciudades, característico de ciudades grandes latinoamericanas. Entonces, estos misioneros decidieron eh, hacer un diagnóstico de lo que en ese entonces las poblaciones empobrecidas enfrentaban, ¿no? En el año 94. Ausencia de servicios públicos básicos, casi inexistencia de escuelas en varias zonas del noroeste de Guayaquil o en el sur, en la Trinitaria, o las que existían estaban en pésimas condiciones, centros de salud también deteriorados, no había apoyo para la organización comunitaria. Entonces, iniciaron con el apoyo de la cooperación del gobierno noruego, iniciaron un gran proyecto de desarrollo comunitario que incluyó este tipo de elementos, ¿no? eh, Crear oportunidades para una mejor educación, una mejor salud, crear oportunidades para el esparcimiento juvenil, crear oportunidades para que las personas puedan organizarse, ¿no? Y puedan reclamar sus derechos al Estado local y nacional. Y así nació Misión Alianza. Han transcurrido 33 años, 32 años, 22, 33 años de aquel entonces. Actualmente es una organización que, digamos, reconocida por todo el aporte que no solamente que ha jugado en los territorios de extrema vulnerabilidad y pobreza, sino también que Misión Alianza ha aportado enormemente en la articulación de actores sociales, privados, eclesiales, de la cooperación internacional, de las organizaciones comunitarias, para que, especialmente en Guayaquil, tengamos acuerdos y podamos enfrentar de una manera más efectiva, sostenida, ¿no es cierto?, iniciativas y proyectos que nos ayuden a enfrentar lo que hoy por hoy estamos sufriendo, ¿no? Como Guayaquil, Ecuador, que es el problema de la violencia. Entonces, hoy actualmente es eso, Misión Alianza, un articulador de iniciativas y programas para la protección social en zonas vulnerables. Javier, antes de darle la palabra a Ariana, que nos cuente la visión global de Misión Alianza, la historia o la forma de trabajar de ustedes ha cambiado en el tiempo, ¿no? Inclusive ustedes antes tenían una presencia amplia de misioneros noruegos que venían por toda la situación de seguridad del Ecuador. Ellos han tenido que retirarse, pero también ustedes antes ejecutaban más cosas directamente y cambiaron, como tú dices ahora, a más bien a ser un articulador, un facilitador, un entregador de recursos o canalizador de recursos. ¿Cómo así? ¿Por qué cambió? Sí, eh, específicamente fue en el año entre 2016 y 17. En ese entonces, efectivamente, habían familias de noruegos, recordarás, Giovanni, habían tres, a veces cuatro familias enteras que trabajaban, vivían de 2 a 4 años en Guayaquil y también formaban parte profesionalmente, formaban parte de los proyectos en Guayaquil con Misión Alianza.
En ese entonces, efectivamente, cambiamos de modalidad de trabajo a un trabajo en asocio, convocando a organizaciones de calidad, a organizaciones eficientes, comprometidas, con experiencia en Guayaquil, para que con esa experiencia y esa metodología probada y validada por años en Ecuador y Guayaquil, mejoremos las condiciones de vida en estos territorios. Entonces, empezamos esta estrategia colaborativa, efectivamente, hasta el día de hoy. Y en cuanto a la presencia de voluntarios, también recordarás que teníamos cada año visitas de 4 o 5 grupos en el año de 20, de 30 chicos, chicas que venían de Noruega, con profesores, con padres de familia, para que, a más de las familias de misioneros permanentes, ¿no? Estos voluntarios venían por temporadas, 3 meses, 6 meses, para realizar trabajo social, voluntariado en las zonas donde los proyectos nuestros trabajaban. Pero mira la diferencia. Estos chicos estaban todo el día en las canchas de fútbol, en los parques, en Monte Sinaí, en la Sergio Toral, en el Fortín, en el norte de Guayaquil. Y no pasaba nada. Eran jóvenes que realizaban actividades deportivas, culturales, y quedaban fascinados de poder ayudar, ¿no es cierto?, en Guayaquil. Ahora eso es imposible, pues, imposible. Entonces, desde el 2022, 23, recuerda cuando ya empezó a incrementarse vertiginosamente la violencia, es cuando ya digamos, las autoridades de Misión Alianza desde Noruega decidieron cerrarla, obviamente también con la información que les brindábamos a ellos, cerrar este programa de voluntariado y de misioneros. Sí, ya estamos ya 3 años así. Ahora sí, entrando contigo, Ariana, cuéntanos un poco cómo, porque tú eres de origen mexicano, cómo aterrizaste en Noruega, cómo llegaste a esta posición, porque entiendo que tienes también una trayectoria profesional importante en temas internacionales. ¿Qué tal? Claro que sí, muchas gracias, Giovanni. Pues yo soy mexicana, como bien dices. Estudié Derecho en México y después Desarrollo Internacional y Políticas Públicas en la Universidad de Chicago. Estuve laborando, bueno, tengo alrededor de 8 años de experiencia en representaciones diplomáticas. Para el Departamento de Estado, trabajé en la sección política y económica en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es frontera con Laredo, Texas, en el área política y económica. Después trabajé como coordinadora de programas educativos y de cooperación para el consulado mexicano en Minneapolis, Minnesota. Y bueno, pues me mudé a Noruega al terminar mi maestría en Chicago y al terminar mis labores en Minneapolis y empecé a trabajar en la Embajada Mexicana en el área de innovación y de cooperación internacional. Entonces, decidí quedarme más tiempo en Noruega, entrar al mercado laboral y es ahí donde conocí a Misión Alianza y después de varias conversaciones se alinea muy bien a mi expertise, que son esa materia de cooperación internacional, a la misión, la visión que compartimos y es ahí donde empecé a colaborar. Actualmente me desempeño como directora global de relaciones institucionales para Misión Alianza. Y bueno, ese es un poco de mi perfil. No sé si gustas que empiece a Sí, platicar un poco más sí. de una alianza. Cuéntanos, digamos, cómo es la estructura de Misión Alianza actualmente y en qué se enfoca tu trabajo. No te puedo escuchar. Sí, te preguntaba que cuál es la estructura actual de Misión Alianza a nivel mundial y cuál es el enfoque de tu trabajo. Bueno, el enfoque de mi trabajo es principalmente el desarrollo de eh, nuevos partners, de nuevas relaciones institucionales principalmente, pero también con empresas, realizar proyectos en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil que hacen una labor importante como Misión Alianza, organizaciones internacionales, pero también universidades, también centros técnicos, que desarrollan habilidades en las poblaciones vulnerables con las que trabajamos. También centros de innovación, de investigación, para efectivamente profesionalizar las acciones que lleva a cabo Misión Alianza Ecuador y también las otras Misión Alianza y su representación en otros países del mundo. Tenemos
operaciones, tenemos proyectos en 9 países actualmente y es importante que siempre estemos actualizados y teniendo mejores partners cada vez para realizar mejores proyectos y que tengan igual de impacto. ¿Y las líneas principales de trabajo a nivel No te global, cuáles son? escucho, Giovanni. ¿Tú sí me escuchas, Javier? Ya te escuchamos. Las líneas de trabajo principales que ustedes han definido a nivel global, ¿cuáles son? Las 3 líneas principales es protección, fortalecimiento de la sociedad civil y desarrollo económico. En materia de protección es muy amplio. Esto incluye protección a población vulnerable, desarrollo para niños, prevención de violencia, como lo estamos haciendo aquí en Ecuador. Es ahí donde cabe este proyecto en Ecuador, en el área de protección. Después, en desarrollo económico también incluye emprendimiento, incluye innovación, incluye también temas de desarrollo de pequeñas y medianas empresas, autoempleo, inclusión financiera, que es algo muy importante. Tenemos también una microfinanciera que se llama Alliance Microfinance. Entonces, opera en diferentes países en donde nosotros tenemos intervenciones, tenemos proyectos y apoya los proyectos que nosotros realizamos por medio de microcréditos a emprendedores, a agricultores y población vulnerable. También mujeres, por ejemplo, en situación de riesgo de vulnerabilidad social. Eso es en inclusión financiera y en fortalecimiento de la sociedad civil. Bueno, pues como sabes y como bien lo ha dicho Javier, tenemos una vinculación muy fuerte con iglesias y con otras organizaciones de la sociedad civil. Por todo el trabajo que hemos hecho, también se profesionalizan junto con Misión Alianza. Entonces, esos son los 3 ejes temáticos a nivel global. Y bueno, pues cada país es diferente. También los proyectos, las prioridades de cada uno de los países varía. Entonces, pues se alinean a las necesidades de la población. No es lo mismo las necesidades de Ecuador que las que tenemos en Liberia, por ejemplo, o en Uganda o en Vietnam. Entonces, a pesar de que son estos 3 ejes temáticos, pues bueno, hay diferentes tipos de actividades e intervenciones. En esta búsqueda de alianzas, ¿qué es lo que tú has encontrado en Ecuador? ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre lo que has visto en Ecuador? Lo que he visto en Ecuador es que Misión Alianza es muy reconocida, que todas las diferentes stakeholders, todos los diferentes partners siempre están disponibles, siempre reciben a Misión Alianza con una gran apertura, con gran cariño, y eso es muy importante. Siento que lo más relevante ha sido la posibilidad de vincularnos con escuelas de educación técnica, con organismos empresariales. Y bueno, nos hemos reunido con varias entidades en Quito y en Guayaquil para fortalecer nuestras alianzas, principalmente para el desarrollo de habilidades para estos grupos de jóvenes en situación de riesgo, y también pues, para la población, para el círculo que lo rodea. Entonces creo que las puertas están abiertas para todas las organizaciones que deseen seguir colaborando con Misión Alianza Ecuador. Saben del trabajo y del impacto que ha tenido y pues es momento de seguir cosechando estos proyectos. Como saben, la cooperación internacional está en crisis a nivel global y Misión Alianza, pues obviamente también tiene que adecuarse y fortalecerse para enfrentar estos retos a nivel global y a nivel Ecuador. Ahí te hago Entonces, una, pre- ahí estamos te hago aquí una, para realizar esto. ahí te hago una pregunta, Ariana, porque tú mencionas que está en crisis. Yo trabajé muchos años en temas ambientales y participé en reuniones internacionales, inclusive de Naciones Unidas y demás. Y a veces el sentimiento que uno se lleva es que se promociona la idea de que se van a liberar miles de millones de dólares para la pobreza, para el desarrollo sostenible, para el cambio climático, pero cuando uno regresa a Ecuador y dice, bueno, ¿dónde están? Porque no llegan. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa?
y por qué está en crisis la cooperación? ¿Por qué se ha vuelto más difícil? Como decíamos contigo el otro día y con Javier en una reunión que tuvimos, sacan una convocatoria y hay miles de aplicantes y es una lucha feroz por conseguir los recursos. Qué es lo que sucede? Pues yo creo que son dos factores que podemos, de los que podemos platicar hoy. Por ejemplo, como bien lo dices, la competencia es demasiada. Bueno, había muchas organizaciones que recibían fondos de la agencia de Estados Unidos, de USAID, y al no haber estos fondos, pues hasta los fondos que son pequeños grants, son muy competidos. Entonces, las probabilidades de ahorita de obtener un grant son de 10%. Entonces, pues implica mucho trabajo y pues prácticamente nos obliga a las organizaciones a hacer otro tipo de proyectos más sustentables, incluir al sector privado, tipos de financiamiento blended, que significa, bueno, con financiamiento de público y financiamiento privado, eh, y cofinanciamiento. Entonces, eso es una cuestión que fue debido a la falta de fondos de esta gran agencia de cooperación que tenía gran influencia. Y el segundo es, pues, las prioridades de cada agencia de cooperación cambian. Se van a proyectos humanitarios por la situación que estamos viendo en diferentes países de guerra, de conflicto armado, y que responde a las necesidades urgentes de la población que está sobreviviendo estos conflictos bélicos. Entonces, las agencias de cooperación y muchos de los países pues fijan sus fondos como prioritarios para este tipo de conflictos, para la población más vulnerable en estos momentos. Y a pesar de que hay fondos para cooperación, pues han disminuido considerablemente. Y no nada más USAID, también DITAN, la Agencia de Cooperación de Reino Unido, Francia, la mayoría han disminuido. Cambiándome a ti, Javier, nuevamente, y viendo la perspectiva que tú has vivido en estos años, ¿cómo ha evolucionado para ti esa búsqueda de fondos? Porque también conozco que el gobierno noruego ha cambiado su estrategia, ha reducido los fondos que ustedes recibían o se han ido acabando los periodos de tiempo. ¿Cómo has vivido esa realidad en el Ecuador? Y también cuéntanos un poco de la estrategia local en Misión Alianza de crear redes, de tejer redes, y tú has logrado formar, ayudar, promover, liderar una red muy importante aquí en ONGs de Guayaquil que vale la pena explicar y mencionar. Sí, cómo no, sí. Ambos puntos que mencionan de alguna manera van conectados, cada cual con su razón, pero finalmente encontramos que deben ir conectados. Eh, lo primero es que, mira, teníamos una perspectiva que finalmente no se fue cumpliendo por todos los cambios que Ariana bien acaba de explicar. Nos estábamos preparando de alguna manera, teníamos algunas reuniones con el consulado americano, con USAID, con otras organizaciones de cooperación en Quito, en Guayaquil, y por toda esta situación que viven, digamos que ha enfrentado el país en estos últimos años, por los cambios globales de la cooperación, por la reconfiguración, ¿no es cierto?, de la geopolítica, por las guerras, los conflictos, la situación de la violencia en esta parte de Sudamérica que afectó a Ecuador. Todo eso, de alguna manera, nos afectó ese horizonte, esa perspectiva que teníamos de obtención, ¿no es cierto?, de fondos que den continuidad o incrementen o que podamos incrementar a nuevos proyectos que aumenten el impacto, la cobertura hacia más población, más familias que se beneficien de estos programas. Y esto cambió, ya Ariana bien lo explicó. Por eso, de alguna manera, el rol de Ariana de enfrentar esta reconfiguración de la cooperación para justamente llegar a acuerdos acertados en medio de esta complejidad que canalicen recursos, ¿no?, a los proyectos sociales que tiene la Misión Alianza en Ecuador. Entonces, lo uno es eso, hubo un horizonte que de un momento a otro el panorama cambió, ¿no? Estamos hablando de que empezamos a prepararnos en el 2022, 23, 24, y estábamos preparando el camino y de repente cambió radicalmente, primero con el cierre de USAID y todo lo que ha sucedido en torno a la violencia en Ecuador. O sea, fíjate, ya
recordarás, varios años antes se hablaba mucho de esto de la política social, del combate a la pobreza, ¿no es cierto?, de la protección ambiental, que de alguna manera, mientras más pobreza, más afectación al medio ambiente. ¿Te acordarás todos esos debates y discursos ahora en el marco de la cooperación? Digamos, esos conceptos, esos discursos han sido cambiados por la prevención de la violencia, la prevención del reclutamiento, la situación del narcotráfico en nuestros países, y todo eso ha creado, ¿no es cierto?, la demanda hacia la cooperación, y por supuesto la cooperación responde justamente ahora alineada a eso. Entonces ya es raro escuchar sobre un proyecto que esté enfocado de manera estrictamente al combate de la pobreza. Es más bien lo otro, lo que acabamos de mencionar, que afecta al país. Y con respecto a tu punto de la construcción de redes, sí, ya en Guayaquil, recordarás en el primer encuentro de sociedad civil en el centro de convenciones, tuvimos 2 días de intenso trabajo con una amplia representación de todos los sectores de Guayaquil. Vinieron también otras ciudades de Cuenca, de Quito, y en ese entonces el propósito era justamente aumentar y mejorar la calidad del gasto para el combate a la pobreza en la región, se llama Guayaquil y la región. Luego de la pandemia y años posteriores, 22-23, que empezó el recrudecimiento de la violencia, estos grupos, estas redes que digamos promovimos como Misión Alianza, la Red del Noroeste y la Mesa de Cooperación, también sus temas de trabajo fueron enfocándose justamente a la temática de la violencia y de buscar mayores articulaciones para que juntos podamos enfrentar de mejor manera esta situación. Entonces, hoy por hoy la Mesa de Cooperación es reconocida como un espacio legítimo o el espacio legítimo para conversar y para proponer actividades de solución a estos problemas, no solamente de sociedad civil. Nos han visitado el Sistema de Naciones Unidas, Gobierno Nacional, Gobierno Local, universidades, representantes, recuerdas, de Medellín, de México, de Colombia, de Perú, nos han venido a visitar a través de lo que representa hoy por hoy la Mesa de Cooperación para enfrentar esta situación de violencia en Guayaquil y en Ecuador. Y a esta mesa que yo también he participado en algunas reuniones que tú me has invitado y que espero que se nutra, se fortalezca y crezca. ¿Qué más le hace falta? Ahora, obviamente, yo sé que me vas a decir recursos, que eso es lo que todo el mundo siempre llegamos al final de cuentas a necesitar recursos, pero ¿qué es lo que tú crees que va a hacer que esto pueda crecer más? Yo creo que, yo creo que hay dos retos paralelos, ¿no? Reconozco el recurso, estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que este tipo de mesas deben demostrar resultados con evidencia de que las actividades se han sostenido a través de la articulación de todos estos sectores en función de los principales problemas que hay, especialmente en el noroeste de Guayaquil y en algunas zonas del sur de Guayaquil. Hay agendas que se han puesto en marcha, algunas han quedado en el camino años atrás. Recordarás, ha habido varios intentos de sostener actividades que duren todo el año por diversas razones, algunas se van deteniendo en el camino, y yo creo que ese es el primer reto, ¿no? Este año estamos empeñados en sostener actividades en el noroeste de Guayaquil como mesa de cooperación y todos sus miembros, y en la isla Trinitaria. Entonces, lo primero, el reto es llegar a fin de año demostrando que hay actividades y resultados. Y lo segundo, si bien hemos realizado algunas acciones de incidencia con el gobierno nacional en la etapa esta de las escuelas seguras, hace unos años, incidimos para que haya un mejoramiento de esa política del Estado que incluía solamente o exclusivamente la presencia policial en las escuelas. Y logramos, de alguna manera, volver un programa más integral con la colaboración del gobierno nacional, que era su política. Entonces fue una experiencia de incidencia muy importante. Creo que el segundo reto es demostrar también que logramos hacer incidencia a nivel de gobierno nacional y política pública local como mesa de que estamos de alguna manera haciendo llegar nuestra propuesta al Estado para que esa propuesta llegue de manera real y concreta y sostenida a los barrios en los cuales estamos trabajando. Esos dos retos, ¿no? Evidencia e incidencia. Vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Ariana García y Javier Gutiérrez, ambos de Misión Alianza. Ariana basada en Oslo, Noruega, y Javier aquí localmente en Misión Alianza, Ecuador.
Yo quería regresar contigo, Ariana, porque mencionaste las líneas de trabajo que tienen a nivel global y algunas o todas, digamos, han operado en Ecuador, inclusive el tema de microfinanzas. Sin embargo, en Ecuador, Misión Alianza tuvo una participación en un banco que luego fue vendido, concretamente Banco de Miro, y la pregunta es si hay la perspectiva de que la operación o la vinculación con microfinanzas se mantenga en el tiempo por otra vía. Creo que lo más importante que Misión Alianza en este sentido puede ahorita concretar en Ecuador sería las capacidades educativas en inclusión financiera. Después de todo el expertise que Misión Alianza ha desarrollado los 30 años de tener microfinancieras en Liberia, en Ecuador, en Bolivia, en Etiopía, en Vietnam, todos en situaciones, en contextos políticos, económicos muy difíciles. Tenemos esa expertise de poder educar, poder encauzar a jóvenes emprendedores, a población ecuatoriana en materia de inclusión financiera. Y es un área, por ejemplo, que la trabajamos en otros países, pero aún no en Ecuador. Entonces, mi trabajo es, ahora que tenemos que hacer una evaluación del programa que hemos tenido a lo largo de 30 años con la Agencia de Cooperación Noruega, tenemos que revisar las prioridades de cada cooperación, de cada agencia de cooperación, de la población con la que hemos trabajado y crear, reforzar ciertas acciones y reducir tal vez algunas de las actividades que ya hemos venido realizando, de acuerdo a las necesidades. Luego, entonces, es una prioridad para la mayoría de las organizaciones con las que nos hemos reunido el desarrollo, el fortalecimiento de pequeños empresarios, el desarrollo de habilidades técnicas, el fortalecimiento de la sociedad civil, la prevención de la violencia en jóvenes, habilitar espacios para los jóvenes. Entonces, siguiendo estas temáticas, sé que tener la participación del expertise de Alliance Microfinance en este tipo de actividades va a ser muy importante. Y eso es lo que vamos a proponer, que en alguna de las intervenciones de Misión Alianza Ecuador podamos traer esa expertise de la microfinanciera que Misión Alianza ha tenido desde hace ya 30 años también. Tú la otra vez que nos conocimos, nos comentaste de un proyecto maravilloso vinculado con fútbol, fútbol para la paz, creo que se llama. Cuéntanos de qué se trata, porque eso es un tema que ha estado vinculado también en Ecuador, que puede crecer más y que no solamente se trata de fútbol. Sí, así es, porque pues muchas veces cuando no participas en temas de cooperación internacional, lo que ves en la televisión, lo que ves en el radio, es que pues Misión Alianza está realizando una actividad y ves una actividad de fútbol, un torneo. Pero en realidad todo es un proyecto con un marco lógico, con una teoría de impacto, una teoría del cambio, perdón, con indicadores de impacto para la población vulnerable, que son los jóvenes en este caso. Entonces, con Sport Crosses Borders, que es un proyecto que ya se ha realizado por muchos años en Ecuador, se usa el deporte como el medio de atraer, retener a jóvenes para que participen en estas actividades, pero al mismo tiempo se fortalece de una manera holística la manera en los que ellos pueden, pues, sentirse más incluidos y ser resilientes en la comunidad y evitar, pues, que vayan y hagan otras actividades ilícitas. Entonces, incluye estas intervenciones también apoyo psicosocial, desarrollo de habilidades socioemocionales, también la posibilidad de que puedan entrar a desarrollar algún oficio por medio de escuelas técnicas también. Y bien, también que puedan seguir con su desarrollo profesional y a la vez que desarrollen un deporte, que sean también pues que sigan participando en su comunidad, que se integren en su comunidad por medio de estas actividades. Esto también apoya
no nada más al joven, también a los que están alrededor, a los cuidadores, digamos, caregivers, y es importante. También tienen un role model, tienen una persona a la que pueden mentorías, tienen mentorías también que les ayuda a que puedan pues sentirse inspirados en este tipo de, de, de situaciones. Uh -huh. Para la gente que nos escucha, porque puede haber hay personas vinculadas al sector público, privado, empresarial, ONGs, ¿cómo ver a Misión Alianza como un aliado y para qué? Y, digamos, ya mencionaron ustedes que ustedes tienen un gran expertise a nivel mundial en conseguir recursos. Y si hay una realidad mundial de falta de recursos, ¿cómo poder trabajar de la mano con Misión Alianza para generar proyectos comunes? Nosotros Nosotros somos expertos en realizar proyectos de cooperación internacional y estamos muy abiertos a trabajar con cofinanciamiento. Creo que eso es muy importante porque Misión Alianza pues va de la mano con Misión Alianza Noruega. No significa que va a cerrar operaciones ni nada, ni reducir. Seguimos trabajando, tenemos proyectos activos como Ser Paz, con GIZ, y tenemos otros proyectos en nuestros objetivos con la Unión Europea, también 2 proyectos que estamos preparando. Yo creo que lo principal es decirle que tenemos la apertura de la comunidad en el noreste de Guayaquil, que hemos llegado a personas en las que de muchas organizaciones no es posible debido a nuestra ubicación específica, que es estratégica, que en este punto, que podemos abrir muchas puertas. Tenemos una línea base, que eso es muy importante para todos los cooperantes, para todos los empresarios. Tenemos una línea base, ya tenemos experiencia en este tipo de intervenciones, ya tenemos a la comunidad lista para poder seguir realizando estos proyectos y son beneficiarios de Misión Alianza ya. Entonces yo creo que eso es muy importante. Ya tenemos proyectos e indicadores, ya tenemos el impacto probado. No hay que experimentar nada. Nuestro objetivo es escalar, innovar y replicar. No vamos a inventar el hilo negro y pues la experiencia de 30 años reportando para una agencia de cooperación con los indicadores y todas las cuestiones administrativas. Creo que estamos convencidos en que con las organizaciones con las que nos hemos colaborado, públicas y privadas, compartimos los valores y de igual manera les hago un llamado a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil para que realicemos proyectos en conjunto, que sigamos haciendo a una sociedad civil organizada como la de Guayaquil más fuerte frente a estos temas tan difíciles en los que estamos viviendo y pues principalmente para poder llegar a estas comunidades, que es donde Misión Alianza ya está. Entonces eso es lo más importante. Yo quería, Javier, preguntarte justo sobre lo último que mencionaba Ariana de fortalecer la sociedad civil. Ya hablamos de la red, pero efectivamente ante la realidad tan grave que vivimos a nivel país por el problema de la violencia y la inseguridad, por el problema del reclutamiento juvenil, por la falta de empleo juvenil que hace que muchos jóvenes caigan en las bandas en números alarmantes, prácticamente ya no sé si son cientos de miles o cuántos, pero un número alarmante. La sociedad civil está lista para enfrentar el reto o no está lista. Cuéntanos desde tu lado cómo poder enfrentar mejor el tema. Es obvio que los gobiernos, tanto locales, seccionales como gobiernos centrales, no tienen los recursos, no pueden tener la buena voluntad, pero necesitan también el apoyo fuerte de la sociedad civil. Así es, sí. A ver, yo creo que lo primero que debemos reconocer es que en Ecuador este es un fenómeno nuevo, ¿no? Empezó a dispararse entre el 2022 y 2023 de la manera como lo estamos viendo ahora, ¿no? Antes había por la violencia común de las grandes ciudades latinoamericanas, pero ahora ya es otra cosa, ¿no? Una situación que jamás nos la habíamos imaginado que íbamos a enfrentarla, que las veíamos en noticias
en telenovelas o en películas que sucedían, ¿no?, en otros países hermanos de Latinoamérica, pero sentíamos que Ecuador estaba libre de eso. Entonces es un fenómeno nuevo. Al ser nuevo, yo creo que la sociedad civil en su conjunto eh, necesita conocer y tomar mayor responsabilidad sobre lo que está sucediendo en varias dimensiones. Porque sociedad civil no solamente somos las ONGs, ¿no?, que estamos trabajando en estos sectores. Desde esa perspectiva, las ONGs sí tienen eh, experiencia enorme en identificar acciones claves para enfrentar problemas. O sea, yo digo, ¿no?, la sociedad civil en Guayaquil ha sido pionera en metodologías de identificación de necesidades, de identificación de soluciones, versus otras ciudades latinoamericanas, ¿no es cierto?, que no se han caracterizado de alguna manera por especializarse en un tema. Hablemos del tema de la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, Guayaquil ha sido pionera a nivel internacional en metodologías de trabajo con niños y adultos con discapacidad en su momento, ¿no? Ahora ya es un tema que lo ha asumido el Estado. Y así, otros, el voluntariado en Guayaquil, por ejemplo. Tú sabes, el voluntariado en Guayaquil ha exportado metodologías a otras ciudades y otros países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta situación todavía yo siento que hay una brecha de incorporación de todas las voluntades de la sociedad civil para enfrentar lo que estamos viendo a nivel de la ciudad. Es decir, toda esa capacidad y esa voluntad de involucramiento de la ciudadanía, involucramiento social, todavía está, digamos, por trabajarse. Yo digo, debido a que esta situación es muy diferente a las anteriores. No es lo mismo de hablar de un problema de discapacidad, un problema de falta de empleo, un problema ambiental, que hablar de un problema, ¿no es cierto?, de presencia de grupos armados y de situaciones de reclutamiento. Yo sé que no es lo mismo, que genera temores, que genera dudas, incluso que genera una suerte de buscar responsables y de señalar responsables a los otros. Eso es normal en una sociedad que recién está enfrentando este problema. Entonces, en ese sentido, Giovanni, yo creo que todavía a nivel de la sociedad en general, de todos los actores que formamos parte de las decisiones en una sociedad, nos falta dar pasos mucho más contundentes, ¿no?, mucho más articulados para enfrentar esto. Tenemos el grupo de empresarios a través de Mangle, la mesa de cooperación con las universidades, las redes de ONGs en los territorios. Son actores que estamos no solamente proponiendo cosas, sino actuando permanentemente. Pero ¿qué pasa con la gran cantidad de actores que pueden tomar decisiones mucho más contundentes? Eso yo creo que falta en Guayaquil, que es el modelo que vimos en Medellín, recuerdas, ¿no? O sea, lo que nos decían es, hubo una enorme voluntad de todos los actores, gubernamentales y no gubernamentales, para volcarnos a salvar a Medellín, que era la ciudad número uno en muertes violentas del mundo, que ya era considerada la ciudad inviable y hoy por hoy es una ciudad modelo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso falta en Guayaquil, dar ese salto a nivel social, como tú planteas en tu pregunta, ¿qué hace falta? Hace falta ese gran salto conjunto, rescatando la gran experiencia que Guayaquil ha tenido históricamente de la sociedad civil como pionera en muchas cosas, pionera en salud, pionera en muchas cosas. Y hay una pregunta para Ariana, porque cuando uno ve el ejemplo de Medellín, no solamente están las ONGs, no solo está el municipio, no solo está el gobierno de Colombia, sino que también tuvo y tiene una participación importante del sector empresarial, del sector privado empresarial. En tu criterio, Ariana, y con lo que tú has conocido de Ecuador, está participando lo suficiente? ¿Hay cómo invitar más la participación? Porque no solamente es el tema de dinero, hay muchas otras formas de ayudar. Y creo que el sector privado tiene buena voluntad. Hay muchas iniciativas que lideran las cámaras de la producción, por ejemplo, como Mangle, en la cual también Javier forma parte, pero tal vez hay mucho más que hacer. Sí, creo que lo que falta o lo que creo que podríamos mejorar en relación al tipo de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y empresas sería proyectos tal vez a largo plazo con mayor impacto. Creo que si bien hay varios casos de éxito que hemos escuchado esta semana trabajando con empresas y sociedad civil, creo que Misión Alianza puede hacer
mucho mejor trabajo junto con otras empresas desarrollando proyectos a largo plazo. Una parte muy importante que he notado es que las empresas financian, digamos, actividades que son excelentes, que es muy bien recibido. Pero para causar un impacto en la comunidad se deben de realizar proyectos de mediano y largo plazo. Entonces, sí, si la sociedad civil tiene la posibilidad de realizar estos proyectos, si ya está comprobado, si ya tenemos a los grupos establecidos, conocidos, nos conocen y nos responden a nuestras convocatorias, y las empresas tienen la posibilidad de hacer una alianza con una organización como Misión Alianza Ecuador de largo plazo, eso sería excelente. Hemos tenido colaboraciones de corto plazo en actividades, pero siento que el compromiso debe ser, para atacar este problema de la violencia, debe ser a largo plazo por medio de programas de desarrollo de habilidades educativos, y tiene que ser a largo plazo con evidencia de impacto. Una encuesta al inicio, mediciones al inicio y al final. Y eso es lo que al final, lo que cuenta para una empresa y para el objetivo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo creo que es muy ambicioso lo que estoy diciendo para el contexto en lo que nos he visto. Es complicado a lo mejor, pero es lo que se necesita para crear impacto, proyectos de largo aliento. Bueno, sí, Entonces, sí, a pesar de esto, creo que es muy importante la colaboración de las cámaras. Nos han abierto la puerta a todas las que hemos tenido la oportunidad con las de platicar y agendar. Les agradecemos mucho y estaremos en comunicación. Estaré en contacto con ustedes para dar seguimiento a nuestras reuniones. eso que tú mencionas, Ariana, ha sido un mal histórico del Ecuador y le hago la pregunta a Javier porque en el Ecuador muchas cosas cambian muy frecuentemente. A veces cambian los ministros, los subsecretarios, cambian los que están liderando un proyecto y entonces tener algo de largo aliento que inclusive sea a través del tiempo, independientemente de lo que del gobierno de turno, no se ha podido en el Ecuador. Pues te pongo el ejemplo de una temática muy importante que es la de la desnutrición crónica infantil, algo que se impulsó fuertemente en el gobierno del presidente Lazo y creo que se continúa ahora, pero es algo que debería, es uno de los temas que pongo como ejemplo como algo que debería de trascender en el tiempo. Obviamente lo de la violencia y la inseguridad nos va a tomar mucho tiempo encaminarlo como quisiéramos, pero no pueden ser cosas de corto plazo. Así es, yo coincido totalmente en que la apuesta de las organizaciones debe ser hacia la ejecución y sostenibilidad de planes, proyectos y estrategias de largo plazo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que le costó a Cuatro le costó a Medellín eh, 15 años, eh, 20 años, ¿no? Y están con todo el esfuerzo de sostener eso, porque es un riesgo volver a caer nuevamente en lo que habían caído. Exacto. Sí, y ahí yo creo, quiero recoger algo que escuchamos, debe recordar en varias ocasiones que nos han visitado amigos y colegas de Medellín, es que es importante asegurar la continuidad de las decisiones para mantener la cultura de paz entre un gobierno local y otro, entre una autoridad y otra, a pesar de las diferencias ideológicas o de oposición partidaria que pueda haber entre uno y otro periodo. Y eso de alguna manera lo han logrado. Parece que hubo un último periodo que tuvieron algunas dificultades políticas, pero en general hay una sociedad en su conjunto comprometida para sostener un proceso de largo plazo. Y ese es uno de los problemas en Ecuador, como tú bien mencionas. Lo que sucedió en el plan Escuelas Seguras, en el gobierno del presidente Lazo, justamente, que empezamos ya varios meses a trabajar de manera conjunta con esa política pública en el noroeste de Guayaquil, gobierno nacional, organizaciones, redes de mujeres, en fin, los que estábamos involucrados en la mesa de cooperación. ¿Qué pasó? Que hubo la situación de la muerte cruzada, ¿recuerdas? En aquel momento, y este proceso quedó trunco por eso, porque hubo ya cambio de ministros, en fin, y luego ya ha sido más complejo retomarlo. Ahora el reto es a través del COPRUNA, del Comité para Prevenir el Reclutamiento, que es una iniciativa del gobierno central y que estamos empeñados de replicar la experiencia de escuelas seguras
para dar sostenibilidad en un tema como el reclutamiento. Entonces yo creo que sí, la inestabilidad política, los continuos cambios de autoridades a nivel central y local afecta la continuidad ¿no es cierto?, de logro de algo que sea contundente y de largo plazo. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Ahí está la pregunta, ¿no? Claro. La pregunta es, claro, no podemos esperar lo que ya sabemos como respuesta del Estado en esto y debemos, como sociedad civil, como organizaciones, ahí entran de manera importantísima los gremios privados, las universidades y todas las organizaciones de la sociedad civil organizada, mantener proyectos que pueden ser pilotos en un inicio, como lo que estamos haciendo ahora con la mesa de cooperación, pero que nos dan aliento para dar un paso más allá hacia iniciativas más grandes, ¿no? Más consolidadas. Ariana, se nos acabó el tiempo, pero quisiera pedirte un mensaje final para terminar el programa. Gracias. Misión Alianza Noruega y Misión Alianza Ecuador están listos. Estamos listos para realizar proyectos en conjunto. Hemos trabajado por 33 años en Guayaquil. Hemos desarrollado un impacto social muy grande. Por eso Javier y su equipo son tan reconocidos. Y estamos preparándonos para poder enfrentar los retos en materia de cooperación internacional a nivel global. Y pues hago el llamado a todas las organizaciones, a los empresarios, a la comunidad en general, para que sigan apoyando a Misión Alianza Ecuador, para que sigan apoyando las actividades que han impactado positivamente a tanta gente y que seguiremos en Guayaquil con diferentes proyectos y que esperamos que sigamos colaborando en estos proyectos juntos por muchos años más. Entonces, estamos abiertos para seguir colaborando en Noruega y en Guayaquil. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Ariana. Éxitos en las gestiones y esperemos que las organizaciones que nos están escuchando se acerquen a ustedes y puedan establecer otras alianzas. Gracias y que tengan una buena tarde todos. Gracias, Giovanni. Hasta luego, gracias.